Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Bienvenidos a su programa El Faro de Alejandría. En esta ocasión vamos a estar hablando cuando la iglesia deja de ser perseguida y se convierte en la iglesia oficial del imperio. Quédese con nosotros y juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Así que en este programa vamos a estar hablando de Constantino y la libertad de culto. Esto se dio allá en el Edicto de Milán, en el 313 después de Cristo. Es importante que nosotros hagamos una diferenciación entre un edicto. Entonces es importante que hagamos esa diferenciación entre edicto y concilio. Un concilio era dirigido por los líderes cristianos. Un edicto era dirigido por los emperadores. Así que, mis amados, de eso vamos a estar hablando en esta ocasión. La iglesia perseguida, cuando dio un giro inesperado en la historia. En nuestro programa anterior nos adentramos en una de las etapas más intensas, en una de las etapas más complejas y más heroicas de la historia del cristianismo. Hablamos de los padres apologistas, antes hablamos de los padres de la iglesia, luego antes hablamos de los padres apostólicos, también posteriormente de los padres prenicénicos y así sucesivamente. Hombres que defendieron la fe desde lugares no cómodos, pero hicieron la obra del Señor. Desde un mundo que desconfiaba del cristianismo, que veía el cristianismo como algo ridículo. Entonces, esos padres apologistas eran castigados brutalmente por predicar la palabra del Señor. El cristianismo era ilegal. La iglesia era vista como un grupo sospechoso. Ser cristiano, en este caso, era muchas veces un riesgo permanente. Entonces, estos padres apologistas enfrentaron acusaciones muy, pero muy severas. Mis amados, el cristianismo fue considerado en ese momento irracional. Fue acusado de ateísmo. ¿Por qué fue acusado de ateísmo? Porque ellos no adoraban a los dioses del imperio. Entonces, mis amados, la iglesia de ese momento enfrentó esas duras crisis. Pero además de los ataques externos, la iglesia enfrentaba algo aún más delicado. No solo debía resistir la presión del imperio, también debía confrontar desviaciones internas. Y estamos hablando de las herejías, las distorsiones doctrinales, las interpretaciones peligrosas que amenazaban la pureza del mensaje cristiano. Mis amados, la iglesia no solo luchaba por sobrevivir, la iglesia luchaba también por preservar la verdad de esta palabra. Mientras la espada de Roma amenazaba la existencia física de los creyentes, las ideas equivocadas amenazaban la integridad doctrinal de la iglesia. Entonces tenemos dos fuentes de ataques. El imperio romano estaba persiguiendo a los creyentes.
y las doctrinas o las herejías estaban amenazando la integridad doctrinal por otro lado. Entonces, en medio de ese escenario, los apóstoles defendían, argumentaban, explicaban la fe. No solo la proclamaban, también la enseñaban como coherente, como sólida, sí, como profundamente verdadera. Eso era lo que anunciaban todos estos grupos. Los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los padres apologistas, los padres pastores, los padres anti la herejía y todos estos grupos de padres prenicénicos, padres nicénicos, padres postnicénicos, todos estos grupos hablaban en contra de las herejías y preservaban esta palabra. Entonces hablamos de dos problemas importantes. Uno, que Roma estaba persiguiendo la iglesia, y la otra era que la iglesia estaba siendo atacada por herejías, por doctrinas distorsionadas. Mis amados, la historia en ese momento, cuando estaba siendo atacada, perseguida, la historia dio un giro inesperado. Sí. Surgió algo poderoso, y quiero, de los padres que hemos hablado, del 100 al 150 y del 150 al 313, del 150 al 313 hay mucho que hablar, pero nos adelantamos y hablamos un poco de lo que sucedió con Constantino. Este hombre llamado Constantino no fue un obispo. Constantino no fue un teólogo. Constantino no fue un mártir. Constantino fue un emperador. Constantino era hijo de Constancio Cloro, así se llamaba el padre de Constantino, quien según múltiples registros históricos mostró este hombre una actitud relativamente tolerante hacia el cristianismo. Esto es importante porque Constantino no creció completamente ajeno al cristianismo. La fe cristiana ya existía dentro del imperio. Ya habían comunidades cristianas, ya había creyentes incluso en el círculo más cercano del poder. La madre de Constantino se llamaba Helena. Era tradicionalmente conocida como simpatizante y posteriormente promotora del cristianismo. Esta mujer llamada Helena le llevó la palabra a Constantino a la casa. Entonces el padre también de Constantino tenía principios cristianos. Es decir, mis amados, que Constantino no descubrió el cristianismo desde la nada. No se trata de un emperador que jamás había oído de Cristo. El cristianismo ya estaba presente. Ya había sido influenciado, ya había crecido con esos principios por parte de su padre y por parte de su madre. Mis amados, su ascenso al poder, cuando Constantino llega al poder, ocurre un periodo, antes había ocurrido un periodo de crisis imperial tremendo. El imperio romano estaba dividido, estaba fragmentado por los conflictos internos y disputas gobernantes. Mis amados, uno de los episodios pero más famosos de esta etapa fue la batalla
del puente Milvio. Sí, del puente Milvio. Esto sucedió allá en el año 312 después de Cristo. Un enfrentamiento decisivo, un momento crítico. Y aquí aparece uno de los relatos más fascinantes de la historia de la iglesia. En este combate, Milvio, en el 312, es donde se da algo históricamente que quiero hablar en estos momentos. Mis amados, las fuentes históricas más citadas son principalmente dos. El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea. Este Eusebio de Cesarea, en su obra Vida de Constantino, y el escritor cristiano Lactancio, mis amados, estos hombres, ambos, los dos, relatan matices distintos de este episodio. Destacan la experiencia de Constantino ante esta batalla. Quiero comentarles en este caso, según Eusebio, Constantino vio en el cielo un signo luminoso, un signo asociado con Cristo, acompañado por una inscripción que marcaría profundamente la tradición histórica y cristiana. Entonces, el signo que este Constantino vio en el cielo era: con este signo vencerás. Oiga bien lo que vio Constantino. Entonces, Lactancio, y eso era lo que escribió Eusebio, pero Lactancio por su parte describe que Constantino recibió en sueños la instrucción de colocar en los escudos de los soldados un signo cristiano, el conocido crismón, sí, así, el conocido crismón. Más allá de los debates académicos, estas interpretaciones históricas ambas coinciden en algo muy fundamental, que Constantino entonces en este caso asocia su victoria con el Dios de los cristianos. Cuando Constantino gana la victoria y le había aparecido en el cielo: con este signo vencerás, entonces Constantino asocia la victoria con el Dios de los cristianos. Gloria al Señor por eso. Mis amados, la historia silenciosamente comenzaba a cambiar. Aquí es donde emerge una de las paradojas más fascinantes del cristianismo. Lo que Roma no logró con la espada, comenzaría ahora, mis amados, esas transformaciones mediante privilegios. Ahora nosotros, después que hemos hablado un poco de cómo Constantino llegó al poder, entonces nos trasladamos al año 313. Esta batalla de Milvio se dio en el 312, pero en el 313, después de Cristo, Constantino, junto a Licinio, sí, emiten lo que conocemos nosotros como un edicto. Entonces Constantino y Licinio emiten un edicto, el conocido Edicto de Milán. Mis amados, es ahí donde aparece la histórica momento donde fortalece la fe cristiana. Milán no fue un concilio. Milán fue una reunión de los emperadores, de las autoridades políticas, no de las autoridades eclesiásticas. Entonces viene y se reúne, en este caso, los emperadores, y empiezan
a cambiar la historia. Un edicto, mis amados, es una proclamación del poder político civil, donde cambia las leyes, donde cambian los estatus jurídicos, redefine las relaciones entre el Estado y la religión. Un concilio es diferente. El concilio permanece en el ámbito eclesiástico. Sí, es una reunión de líderes de la iglesia para debatir y definir asuntos doctrinales. Por eso es importante que nosotros afirmemos con claridad y con precisión esta historia. Milán, oiga bien, Milán, el edicto de Milán no definió la doctrina, definió la libertad de culto. Sí. Cuando nosotros hablamos de concilio, es donde nos reunimos los pastores, los líderes y empezamos a discutir cosas importantes de la palabra del Señor. Entonces Milán definió la relación entre la iglesia y el imperio. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. El edicto de Milán estableció la libertad religiosa. Tome nota de eso. El edicto de Milán estableció la libertad religiosa en el año 313 después de Cristo. Sí. Puso fin a las persecuciones oficiales. Legalizó el cristianismo. Oiga bien lo que hizo este edicto de Milán. Permitió el culto público. Restituyó los bienes que habían sido confiscados de los creyentes. Mis amados, el cristiano dejaba de caminar en la clandestinidad. Sí, la fe dejaba de practicarse bajo amenazas constantes y persecuciones imperiales y pasa a ser libre. Pero junto a esa libertad emergía una pregunta profundamente reflexiva. Una pregunta que la historia, mis amados, que la historia misma nos obliga a formular con mucha seriedad espiritual. Sí. La pregunta que se formula en ese momento es: ¿la libertad fue únicamente una bendición? Sí. ¿O también fue una nueva prueba para la iglesia? ¿Qué fue la libertad? ¿Fue una bendición o fue una prueba para la iglesia? Porque cuando la persecución terminó, entonces no terminaron los desafíos ahí. Simplemente cambiaron de forma, cambiaron de rostro, cambiaron de escenario. La presión ya no vendría únicamente desde afuera. Las amenazas ya no serían exclusivamente visibles. La iglesia ahora enfrentaría peligros, oiga bien, más sutiles, más silenciosos, más complejos. Una cosa es que el enemigo esté visible enfrente con una espada. Otra cosa es que el enemigo esté infiltrado y no se sepa quién es el enemigo. Mis amados, la espada en ese momento, por parte del Imperio Romano, había callado. Pero ahora comenzaría tensiones más delicadas. Es importante ese detalle. La iglesia de hoy tiene que saber que no estamos siendo perseguidos, pero estamos siendo atacados desde nuestros mismos grupos. Hay doctrinas falsas, hay herejes que se levantan en nuestras congregaciones. Hay gente que quiere distorsionar la verdad de esta sagrada Biblia. Mis amados, estos peligros empiezan a hacerse muy evidentes. Batallas internas que marcarían profundamente el rumbo del cristianismo. Mis amados, los privilegios que transformaron la iglesia, privilegios poderosos,
libertad de culto. Las propiedades se las regresaron. Ya no hacían los cultos en las catacumbas. Ya no se escondían para predicar. Ya el imperio con la iglesia cristiana estaban de acuerdo. Entonces, esos privilegios, ¿qué cambiaron en la iglesia? Mis amados, la libertad religiosa no solo cambió la posición legal del cristianismo, cambió el ambiente espiritual. Mis amados, cambió todo eso. Durante siglos, la fe cristiana se desarrolló en un terreno difícil, en un terreno incómodo, en un terreno desafiante. Sí, la iglesia creció en resistencia, pero la iglesia se fortaleció en la oposición. La iglesia maduró en la oposición. La iglesia creció en la opresión. Pero cuando la libertad llegó, la iglesia entró en una etapa completamente muy distinta. Una etapa donde ya no debía esconderse, donde ya no debía resistir a las persecuciones, porque ya no había persecución sistemática, donde ya no había, mis amados, que vivir al margen de la sociedad. Mis amados, y junto con la libertad aparecieron ahora privilegios que el cristianismo jamás había conocido. Entonces, en los privilegios que la iglesia no tenía antes, y ahora se les regresan todos los privilegios. Hay un cambio rotundo en la historia. La iglesia comenzó a experimentar estabilidad. La iglesia comenzó a ocupar espacios visibles dentro de la sociedad. Surgieron templos, mis amados, templos muy, pero muy imponentes. Surgieron estructuras más organizadas. Surgieron posiciones de influencia en el Estado. Aquello que antes era clandestino, ahora se volvía público. Aquello que antes era perseguido, ahora comenzaba a ser respetado. La fe dejó de caminar en las sombras y la fe empezó, hermanos amados, a moverse en escenarios de reconocimiento social. ¿Qué cambio más poderoso la iglesia tuvo en el edicto de Milán, cuando Constantino se reúne y hacen estos cambios importantes? Pero es aquí, mis amados, donde emerge una de las transformaciones más delicadas de la historia cristiana. Ser cristiano, ahora bien, dejó de ser peligroso. Antes ser cristiano era peligroso. Antes ser cristiano era ya estar condenado a la muerte. Pero ahora, en el edicto de Milán, ser cristiano dejó de ser peligroso. Ahora ser cristiano ya no era peligroso, sino que era un privilegio. Tome nota de eso. Ahora ser cristiano ya no era peligroso. Ahora ser cristiano era un privilegio. Mis amados, cuando la iglesia deja de tener un riesgo, cuando la fe deja de tener un costo, cuando la fe deja de implicar un sacrificio visible, comienzan a aparecer, mis amados, razones distintas para acercarse al cristianismo. Porque mientras la persecución de los creyentes produce, mis amados, dolor, en ese momento producía privilegios. Mis amados, mientras la presión fortalece convicciones, la aceptación puede suavizar los compromisos que la iglesia estaba obteniendo en ese momento. Mis amados,
esa oposición que había tenido la iglesia dejó de tenerla. Ahora era un privilegio. Entonces las iglesias en ese momento comenzaron a llenarse con multitudes. Multitudes comenzaron a identificarse como creyentes. Entonces el cristianismo comenzó a expandirse con una rapidez impresionante. Pero la historia nos obliga a nosotros a mirar esta expansión con una sobriedad espiritual muy, pero muy necesaria. Porque no toda, mis amados, cercanía con la iglesia implica cercanía con Cristo. La gente se acercó a la iglesia, pero no se acercó a Cristo. No toda identificación, sí. No toda identificación religiosa implica transformación interior. No toda expansión visible implica profundidad espiritual. La cantidad puede crecer, sí. Puede parecer grande, pero la pregunta es, ¿estamos creciendo espiritualmente? Esa es una gran pregunta. Entonces, cuando la fe deja de costar, entonces ahora corre el riesgo de volverse una fe liviana. Cuando la identidad cristiana deja de existir, cuando la identidad cristiana deja de exigir convicción profunda, entonces puede convertirse en costumbre social. Eso lo estamos viviendo nosotros ahora. Cuando pertenecer al cristianismo era una amenaza, pero ahora era un privilegio religioso. Entonces ahí es donde la iglesia empieza una de las pruebas más silenciosas y más complejas que puede enfrentar el pueblo de Dios. Mis amados, los privilegios empezaron a crecer. La iglesia nunca antes había enfrentado estos privilegios de esta manera. La fe comenzó a convivir en la comodidad. Ahí empezó la iglesia a florecer. Muchas personas venían y se unían al cristianismo por conveniencia, por privilegios. Como iglesia tenemos que tener cuidado esto, porque hay personas que es posible que estén por privilegios y no porque aman la palabra. Porque la persecución produce una iglesia más resistente, pero la comodidad puede producir una iglesia más vulnerable. Entonces la persecución fortalece convicciones, pero la comodidad examina motivaciones. Sí. Entonces la persecución filtra la comodidad. Entonces, mis amados, las persecuciones habían tenido un filtro. Gloria al Señor. Entonces, la persecución separaba a los convencidos de los superficiales. Eso hacía la persecución. La comodidad permite que ambos caminen juntos, sin que la diferencia sea inmediatamente visible. Entonces, la comodidad permite que todo vaya igual. El que anda íntegramente con el que anda bien fregadito espiritualmente, caminan igual. Pero en ese momento la persecución tenía un filtro poderoso. La iglesia comenzó a experimentar un cristianismo nominal, sí, cristianismo acomodado. Las personas que se identificaban con la fe, sin necesariamente vivir la fe, personas que adoraban en el lenguaje cristiano sin abrazar el compromiso cristiano, personas que podían
participar de la vida eclesiástica sin experimentar una transformación interior profunda. Y esta, mis amados, es una de las lecciones más delicadas de la iglesia cristiana. La iglesia puede crecer en visibilidad, mis amados, pero la pregunta es crecer espiritualmente. Por eso nosotros en la iglesia constantemente hablamos de crecimiento numérico y hablamos de crecimiento espiritual. Porque no podemos estar creciendo solamente numéricamente, pero no crecemos espiritualmente. No podemos estar casando un montón de gente, pero sin estar trabajando día a día con los matrimonios. No podemos decir nosotros como apóstoles y profetas que tenemos tantos cientos de jóvenes, pero no estamos trabajando con ellos. Entonces no basta con hacer un número, sino que basta con preparar y llevar a Cristo al corazón. Mis amados, entonces el cristianismo tuvo una aceptación poderosa. Porque cuando el mundo rechaza a la iglesia sabe y debe resistir. Pero cuando el mundo comienza a aceptar la iglesia enfrenta una de las pruebas más silenciosas, una de las pruebas más complejas y más peligrosas. Mis amados, la prueba de no diluir la identidad era peligrosa. La gente no tenía identidad. Venían al cristianismo por conveniencia. Cuando los jóvenes vienen a la iglesia porque han visto una muchacha que les gusta. Les gustó la muchacha, les gustó la iglesia, pero no conocieron a Cristo. Mis amados, la prueba de no adaptar el mensaje, mis amados, para recibir conveniencia, eso es un peligro que tuvieron los cristianos del 313 y que estamos teniendo nosotros ahora. Porque, mis amados, la iglesia fue llamado a transformar culturas. Y la iglesia no fue llamado a ser absorbida por ellas. La iglesia fue llamada a transformar y no a ser transformada por las culturas. Y junto a los privilegios comenzaron también aquellos problemas inesperados, aquellas tensiones internas, ambiciones humanas. Empezaron los conflictos de poder, porque cuando la iglesia entró en el escenario de la influencia política, surgieron dinámicas diferentes que no habían existido antes. Surgen luchas por reconocimiento. Surgen en ese momento disputas por posiciones en el gobierno. Surgen tensiones entre liderazgo espiritual. Sí. Entonces, los liderazgos empezaron a ser un privilegio. Pero cuando hablábamos de los padres apostólicos, padres de la iglesia, padres apologistas, padres ante herejías, padres pastores y todos esos tipos de grupos de padres que he mencionado, eso no era un privilegio, eso era sinónimo de muerte, eso era tener la muerte en la mano y esperando a la hora que llegara. Pero en ese momento que el cristianismo pasa a formar parte del imperio, no tanto a formar parte del imperio, sino que estaba el imperio de acuerdo con el cristianismo, entonces empezó la comodidad. Pero como empezó la comodidad, los mismos de la iglesia buscaban poderes políticos, mis amados. Entonces pudiéramos ver nosotros que la amenaza antes era visible. Ahora la amenaza podía ser más sutil. Antes el enemigo era un enemigo externo, como ya lo mencionaba. Ahora el riesgo podía surgir desde adentro. Antes la iglesia luchaba por sobrevivir. Ahora debía luchar por no perder su esencia. Antes la iglesia luchaba por mantenerse firme como iglesia. Ahora la iglesia luchaba por no perder su identidad.
por no diluir su mensaje, por no suavizar su identidad espiritual en medio de un mundo que comenzaba a mirarla con otros ojos. Aquí la historia se vuelve sorprendente y muy contemporánea. Hoy la iglesia vive libertad religiosa en muchas partes del mundo, no en todas las partes, pero en muchas partes del mundo la iglesia vivimos en una libertad religiosa. Hoy el cristianismo no es perseguido constantemente, no, nada de eso. Hoy existen templos, plataformas muy visibles, reconocimientos sociales, pero la pregunta sigue siendo tan urgente como la del siglo IV en ese tiempo, pero también tan necesaria como en la era de Constantino, tan incómoda como profundamente espiritual también. Es importante que nos hagamos estas preguntas como iglesia. Mis amados, la iglesia está viviendo comodidad, pero muchas veces nos hemos alejado de nuestra identidad cristiana. Me hago acompañar de esta preciosa Biblia, como lo es la Biblia Nácar Colunga, buenísima Biblia. Mis amados, la comodidad fortaleció la fe en ese momento. La comodidad fortalece nuestra fe, pero muchas veces nos ha debilitado silenciosamente. Porque la iglesia, la historia de la iglesia de ese momento nos enseña algo que nunca puede perder vigencia. Una iglesia perseguida lucha por sobrevivir. Una iglesia cómoda lucha por no perder su identidad. Sí. Entonces una iglesia cómoda, lucha por no perder el poder. Pero una iglesia bajo amenazas lucha por no perder su identidad. Mis amados, una iglesia favorecida enfrentaba riesgos visibles en ese momento. Enfrentaba riesgos muy latentes. La iglesia frente al favor, sin perder la esencia. Es que quiero que nos detengamos un momento. Después que hemos hablado de estos puntos importantes, ahora volvamos a un punto importante. La iglesia frente al favor político, pero sin perder su esencia. Eso es importante. Tome nota de esos puntos. Imagine por un momento aquel escenario histórico. Una iglesia que durante generaciones había aprendido a vivir en la tensión. Creyentes formados en la incertidumbre. Comodidades moldeadas por la resistencia. Familias que comprendían que seguir a Cristo no garantizaba comodidad ni seguridad, sino una convicción muy profunda. Una iglesia que había, mis amados, aprendido a sostener la fe, porque tenían una fe convincente. Mis amados, la iglesia había sido perseguida, pero ahora está con un favor político, pero está bueno el favor político, pero ahora deben de mantener su identidad como iglesia. Las puertas de las iglesias estaban abiertas. Las amenazas habían disminuido. Sí. La fe dejaba de esconderse. El cristianismo comenzó a caminar públicamente. Lo que por siglos fue motivo de persecución, ahora comenzaba a recibir reconocimiento. Lo que antes, mis amados, había sido prácticamente
silenciado o silencioso, ahora podía proclamarse con libertad. Qué importantes datos. La iglesia emergía en una realidad completamente muy distinta. Los templos ahora estaban visibles, espacios abiertos, mayor estabilidad, mayor influencia, pero junto con el favor estaba emergiendo una de las cosas más difíciles. Una tensión profundamente espiritual que la iglesia debía de enfrentar con mucha madurez. Y era la pregunta, ¿cómo vivir? Sí. ¿Cómo vivir con esa identidad? ¿Cómo vivir con esa libertad sin perder la esencia que la persecución había forjado? Mis amados, la iglesia de hoy vive momentos cómodos. Como Iglesia Montermont, todos los martes estamos en la calle predicando. Pasa gente por la calle, nos saluda, Dios le bendiga, quieren una agüita, qué bueno, qué bonito eso. Pero en ese tiempo no era así. Pero hoy, mis amados, que tenemos la libertad de predicar, la iglesia no sale. Unos dos, los mismos somos los que andamos ahí. Mis amados, porque es fácil aferrarse a Cristo cuando el mundo no resiste. Sí, cuando todo está bien, estamos ahí cerca de Cristo supuestamente. Pero lo difícil es acercarse a Cristo cuando la situación se pone complicada. Hoy no tenemos persecuciones, pero la iglesia necesita mantener su firmeza cuando la fe es desafiada abiertamente. Pero la historia a nosotros nos muestra que existe una prueba más silenciosa, una prueba más delicada, más compleja. Oiga bien, ¿cuál es la prueba más silenciosa y más delicada? Ser fieles cuando el mundo nos favorece. Como nuestro querido El Salvador, tenemos libertad de culto. El gobierno actual ha favorecido muchas veces la iglesia. 31 de octubre ya no se celebra el día del diablo, sino el día de la oración. Qué importante. La iglesia es favorecida, pero el 31 de octubre la iglesia anda regalando dulces, imagínese usted. Estamos locos en esas áreas, perdonen la expresión. La iglesia es aceptada, pero cuando la iglesia es aceptada, nosotros nos hacemos a la corrupción. Aquí debe de emerger un principio espiritual que las escrituras han declarado desde siglos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo en la epístola a Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Porque la comodidad no siempre llega mediante la persecución. A veces la comodidad llega mediante la comodidad. Vaya, entonces la persecución no es solamente persecución visible, sino que también la persecución se puede dar a través de la comodidad. No siempre surge desde la oposición, a veces nace desde la aceptación. La iglesia del siglo IV enfrentó una prueba silenciosa, profundamente humana, espiritual, pero muy compleja. Ya no había, mis amados, que morir por el evangelio. Ahora las personas venían a Cristo para no morir, porque estaban fuera del evangelio. La iglesia prometía protección, prometía seguridad en ese momento. Entonces la gente vino por conveniencia. Así hay mucha gente ahora en día que siguen a Jesús por comida.
Mucha gente que a los cultos va porque hay comida. Eso es una historia pasada. La iglesia del Señor debe de mantenerse firme, mis amados, porque cuando la iglesia es perseguida, el enemigo es visible. Pero cuando la iglesia es favorecida, el riesgo puede ser más tremendo, más intenso. Sí. Le dijo Sancho Panza, mirá, los perros están latiendo. Le dijo, no, es que nos estamos moviendo. Cuando la iglesia empieza a moverse, empezamos a hacer ruido. Empezamos a generar incomodidad. Pero si usted está en la iglesita ahí sentadito, no hagamos culto fuerte porque el vecino se va a enojar. Pero ¿qué pasa cuando hacen un gran chonguengue ahí a la par de su casa y hasta las tejas le botan? Y no dice nada. Entonces la iglesia debe de salir de la comodidad. Hoy la iglesia en muchos contextos goza de libertades que generaciones anteriores jamás imaginaron. Hoy podemos nosotros predicar, podemos reunirnos, podemos proclamar, podemos influir, podemos caminar en escenarios que antes impensablemente podíamos caminar. Y en muchos casos, e incluso la iglesia mantiene relaciones cordiales con estructuras gubernamentales. Nosotros como iglesia necesitamos respetar nuestras autoridades civiles. Pero todo respeto tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor. Que el gobierno nos diga no pueden hacer culto. Sí. Porque lo prohíbo, la iglesia tiene que hacerlo. Porque nosotros estamos sujetos a la palabra del Señor. Diferente fue en el caso del COVID. Era una situación de salud. Era a nivel nacional. No se reunía en ninguna iglesia. Es muy diferente. Pero diferente es que se prohíba el culto de la iglesia cristiana. ¿Qué va a hacer la iglesia? Mantenerse firme y seguir predicando la palabra. Aunque eso cueste muerte, aunque eso cueste persecución. Mis amados, la iglesia puede caminar en amistad con el Estado sin convertirse en un eco del Estado, sin convertirse en aliados del Estado. Cada pueblo tiene sus días que hacen sus fiestas y todas las cosas. ¿Por qué la iglesia no salimos a las calles a predicar la palabra y establecemos un día en cada pueblo, en cada ciudad para predicar la palabra? Y lo podemos hacer. Pero ¿por qué no se hace, Pastor Ochoa? No, es que la iglesia no se mueve. Ese es el problema. Estamos cómodos. Mis amados, necesitamos salir de las cuatro paredes a predicar la palabra del Señor, siempre y cuando con respeto. Mis amados, las escrituras a nosotros nos recuerdan una verdad muy fundamental sobre la identidad, la espiritualidad de la iglesia. La iglesia necesita, hoy más que nunca, predicar. El edicto de Milán favoreció la iglesia, pero hubieron ataques internos. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía. Aquí usted y yo somos peregrinos. Y mientras el día dura, hay que predicar. El mensaje contundente de Jesús fue, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. El tema no fue vayan y compren toda la ciudad. No, no fue ese el mensaje. Mis amados, porque la iglesia pertenece al mundo, pero no se origina del mundo. Sí, la iglesia pertenece al mundo, pero la iglesia no es de este mundo. La iglesia influye en la sociedad, pero no depende de ella. Participa en escenarios históricos, pero su esencia es espiritual.
La historia a nosotros nos enseña que el verdadero peligro no es tener libertad. El verdadero peligro es olvidar para qué existe la libertad. Ese es el punto. El punto no es, hermanos, solamente tener libertad. Esa libertad nos puede llevar a consecuencias devastadoras en la iglesia. Porque la iglesia no busca privilegios terrenales. La iglesia busca cumplir su misión. La iglesia no debe de estar pensando en estar buscando comodidad. La iglesia busca transformación de mentes y corazones en la sociedad. Eso es lo que busca la iglesia. Comparta este programa, mi hermano. Invite a más que lo vean. Sí, esto como no es show, no es payasada y toda la cosa, unos dos están conectados. Hermanos, volvamos a la esencia de la palabra. Dejemos las payasadas, los chistes, esos entretenimientos. Vamos a la palabra del Señor. La iglesia buscó transformación en la ciudadanía. Nosotros como iglesia no buscamos aprobación cultural. Nosotros buscamos fidelidad al mensaje. Aquí emerge una reflexión final que la iglesia moderna no puede ignorar. Hoy nosotros tenemos las oportunidades, hoy nosotros tenemos las oportunidades que la iglesia antigua no tuvo. Hoy tenemos plataformas que generaciones anteriores ni se imaginaron. Tenemos todo eso nosotros. Mis amados, hoy tenemos acceso a lo que siglos antes los pasados no conocieron. Pero la pregunta sigue siendo profundamente válida. La pregunta sigue siendo profundamente espiritual e incómoda e inevitable, es necesaria. Muy, pero muy necesaria. La pregunta es, ¿estamos aprovechando la libertad que tenemos? ¿O simplemente nos estamos acostumbrando a ella? ¿Qué está pasando? Porque la libertad no es un trofeo. Oiga bien, la libertad no es un trofeo, es responsabilidad. La influencia no es un adorno. La influencia es un compromiso. El favor, mis amados, no es un descanso espiritual. Es una prueba de madurez que usted ya maduró espiritualmente. Mis amados, las escrituras lo declaran con una claridad contundente. Dice el Evangelio según Lucas capítulo 12, versículo 48. Dice, a quien mucho se le ha dado, mucho, dice, se le será demandado. Oiga bien como dice Lucas. A quien mucho le fue dado, mucho se le será demandado. Usted tiene una gran libertad de predicar la palabra del Señor. La iglesia puede caminar en escenarios muy favorables sin dejar de ser iglesia. Puede vivir, mis amados, la iglesia puede vivir en momentos muy cómodos. Puede disfrutar de esta estabilidad sin dejar de proclamar la verdad. La iglesia puede mantener respeto institucional, gubernamental, sin perder sus convicciones. Porque al final la identidad de la iglesia nunca ha dependido, mis amados, de la persecución o de la estabilidad. Sí, la identidad de la iglesia nunca ha dependido del favor político. La identidad de la iglesia nunca ha dependido de otras cosas, sino que ha dependido de su fidelidad. Ha dependido de su convicción. Así que, mis amados, el edicto de Milán favoreció la iglesia. Eso es lo importante.
Muchas gracias. El edicto de Milán es importante que lo reflexionemos ahora. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.